Reciban un cordial saludo, amigos y hermanos y ministros. Una vez más queremos glorificar a Dios a través de estos estudios que sé que es de gran edificación para sus propias vidas. Lo que Dios santifica es el tema que vamos a desarrollar juntamente con otros consecutivos. ¿Qué es lo que Dios santifica? Los componentes del ser: espíritu, alma y cuerpo. Y para ello comienzo leyendo con ustedes y para ustedes lo que está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo del 37 al 39, cuando nos dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, refiriéndose a Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Jesús es justificado todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En él. En él como hijo unigénito de Dios. Pero no solamente ahí, sino también quiero leer con ustedes y para ustedes en Primera de Tesalonicenses. Nos está dando a saber tan claramente el versículo capítulo 5, el versículo 23, cuando dicen: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa santidad por completa o esa santificación que Dios da por completo es teniendo en cuenta los componentes del ser: espíritu, alma y cuerpo. Una vez que Dios ha santificado el alma en el espíritu para santificar su alma, debemos aclarar que la santidad en el espíritu es instantánea. En el momento en que tú y yo aceptamos eh, ese, ese beneficio y aceptamos la oferta que Dios hace de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nuestro espíritu queda instantáneamente, inmediatamente queda santificada. La santidad en el espíritu es un suceso y es equivalente a la justicia. Y cuando estamos hablando de la justicia, la podemos enfocar en los salmos, en el Salmo 51, el versículo 10, cuando dice: crea en mí, oh Dios, dice el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese espíritu recto es en el momento en que reconocemos el sacrificio que Jesús hace para rescatarnos, para salvarnos de la condenación. La santidad en el alma es un proceso, en el espíritu es un suceso, pero en el alma es un proceso. En Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa purificación es un proceso, la purificación, la santidad del alma. Ahora bien, teniendo en cuenta y hablando de estos tres componentes del ser, es bueno darles a saber
que existen algunas escuelas, como tiene que ver con la escuela de la dicotomía, ya titulada así, y una escuela de la tricotomía. Cuando estamos hablando de la escuela de la dicotomía, es en relación al estudio del alma desde el punto de vista dicotomático. ¿Qué usted dirá, pero qué significa ese término dicotomía? La dicotomía es una escuela que enseña que el espíritu y el alma son una misma cosa, que son términos intercambiables con el mismo significado. Pero no es así. Ahora bien, para esta escuela, el espíritu y el alma como términos son sinónimos, que tienen el mismo sentido y el hombre, y que aquí el hombre es un espíritu que es equivalente al alma y vive en el cuerpo, el término que ellos dan. Esta escuela de la dicotomía cuestiona el pasaje de lo que está por decir en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Ahí, ¿qué nos dice este pasaje? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos aquí descartan que es esta escuela dice que este pasaje, ellos descartan que es una afirmación analítica del ser integral del hombre en sus tres componentes y afirman que se trata de una declaración descriptiva que se refiere a todo el ser humano como el caso registrado, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 12 el versículo 30, y quiero que miremos también esta parte, qué es lo que ellos aún dicen en relación a, o cuando están afirmando que el ser humano tiene que ver con la integridad, o sea, se refiere a lo mismo. Ahí en el en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo es, y el que dice claramente, el que no es conmigo, voy a mirar si estoy leyendo realmente dónde es. Eh, No es en Mateo, disculpa. Ahí es en Marcos. En el libro, ellos se basan ahí en el libro de Marcos, el capítulo 12, el versículo 30, cuando está claramente afirmando Jesucristo, diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí, este es el principal mandamiento. Ellos están diciendo y afirman que se trata de una declaración descriptiva y que se refiere a todo el ser humano, como lo que dice ahí en Marcos que acabé de leer, 12:30, de amar a Dios con todo el corazón. Y aquí Jesús, cuando ellos dicen que aquí, cuando Jesús está explicando, está dando dice que se está dando una descripción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y especifica con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí donde menciona estas cuatro partes en que se requiera una cuádruple de división del hombre, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todas estas características, podemos decir, esta escuela no ha podido comprender eh, ¿qué es lo que no ha podido comprender? No ha podido comprender lo siguiente, que si en el hombre hay una especie de dualismo, porque las escrituras hacen mención del espíritu y del alma como componentes distintos, ¿sí? La Biblia, la palabra, nos está haciendo una descripción muy clara
en relación a lo que es el espíritu y a lo que es el alma, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahí en Lucas el capítulo 1, el versículo del 46 al 47, cuando dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Aquí está dando características muy claras y específicas del alma y del espíritu. Aquí está mostrando este texto que no hay dualismo, que el espíritu y el alma, aunque son inseparables, aquí el espíritu y el alma son totalmente diferentes, con funciones diferentes. Ahí está muy claro. El espíritu es el ser, es la persona, y en el alma está la personalidad. Vuelvo a repetir, dos, el alma y el espíritu, aunque son inseparables, aquí el espíritu y el alma en este pasaje son totalmente diferentes, con funciones diferentes, porque es que el espíritu es el ser, es la persona, y en el alma está la personalidad. También la Biblia hace referencia al cuerpo y al alma como elementos distintos con diferentes funciones. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Mateo, el capítulo 6, el versículo 25, cuando dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Se menciona en este pasaje al alma y al cuerpo con diferentes funciones. Eh, en, También hay en el libro, en el mismo pasaje, Evangelio de Mateo, el capítulo 10, el versículo 28, cuando nos está diciendo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el que no puede matar, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí se está mencionando un cuerpo y un alma totalmente diferente. La Biblia es muy clara, donde no se presta en ningún momento para confusión. En 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 3 y 5 dice: ciertamente yo, como ausente, habla aquí el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y no solamente acá, sino también quiero llevarles a el libro de Eclesiastés. También en el libro de Eclesiastés nos está dando una claridad. Capítulo 12, el versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Según estos pasajes y otros, la dicotomía pierde fuerza en la teología, prevaleciendo que la escuela de la tricotomía. Aquí vemos que la escuela de la dicotomía está negando que hay diferencia. Ellos no aceptan que sí hay una diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo, que tienen funciones diferentes. ¿Qué es lo que dice entonces la escuela de la tricotomía? Tri significa tres. La escuela de la tricotomía es el estudio del alma desde el punto de vista tri, espíritu, alma y cuerpo. Esta escuela enseña y afirma que el hombre es un espíritu
tiene un alma y vive en un cuerpo, y esa es la verdad. La Biblia nos muestra esa verdad. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre. El alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, es el centro de su personalidad. Es el centro de la personalidad del alma. El cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material. Es el instrumento de sus hechos externos, tan claro como la Biblia lo presenta. Para la tricotomía, el espíritu es la persona. Vuelvo a repetir, el alma es la personalidad. El cuerpo es el instrumento para manifestar de lo que en el alma está, de lo que en el espíritu es. Ahí quiero que volvamos a leer lo que nos presenta Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está presentando la palabra, la importancia de que el espíritu, el alma y el cuerpo estén en santidad. No es como algunos erróneamente están afirmando que lo que Dios mira es el corazón. No importa que el cuerpo esté desbordado en el pecado. Y aquí la Biblia me dice que deben de estar guardados, irreprensibles en santidad, el espíritu del hombre, el alma del hombre y el cuerpo del hombre en santidad. Esa es la realidad y esa es la verdad. Eh, pero no solamente la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses, sino también en Hebreos. La Biblia también nos está dando un pasaje en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, cuando está claramente presentando y diciendo, cuando habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas refiriéndose al cuerpo, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está presentando que la importancia de tener en cuenta que la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, refiriéndose al cuerpo. ¿Ve? Entonces, podríamos claramente decir que el hombre es tricótoma o tricótomo, que significa que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo que deben de vivir en santidad, y Dios santifica. La santificación está en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Debemos tener en cuenta que para hacer mención de cada uno de estos componentes, en estos pasajes anteriores, aquí se está usando el artículo determinado el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora bien, cuando estamos hablando del alma, ¿qué es el alma? El término alma viene del griego suchi y nefe, del hebreo. Aparece en los textos sagrados más de 400 veces con diferentes aplicaciones. Es utilizado para hacer referencia al ser, a la vida, al hombre como persona en lo integral. El alma se compone de mente, voluntad y emociones, y a su vez todo esto tiene sus componentes. La mente tiene sus componentes. La mente se compone, y lo hemos repetido varias veces en estudios, o lo he repetido, donde la mente se compone ¿de qué? Se compone de pensamientos, razonamiento, lógica, intelecto e imaginación. Tiene 5 componentes. Estos componentes claramente también lo presenta las escrituras en diferentes partes, para que el hombre y la persona pueda conocerse a sí mismo,
porque lamentablemente, déjeme decir que el ser humano ni siquiera conoce sus componentes que forma su ser como tal. En Proverbios, por ejemplo, podríamos decir en Proverbios el capítulo 2 el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La ciencia, el conocimiento de Dios es grato al alma. Y recuerde que el alma la compone la mente, la voluntad y las emociones. La palabra es grata a la mente, a la voluntad y a las emociones como parte completa del alma. Ahí en Proverbios también el capítulo 3 el versículo 21 y 22. También cuando dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Sí? Y así sucesivamente nos damos cuenta que la mente, la palabra especifica los componentes del alma. La mente, la voluntad y las emociones. Cuando estamos hablando aquí de la mente, que es el instrumento de nuestros pensamientos y manifiesta nuestro poder intelectual, es la fuente de qué? De la inteligencia, del conocimiento y del razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto en cuanto a la mente, ¿ya? Pablo presenta 7 estados de mente, la cual 6 están completamente ajenos al carácter de Dios. Y estos estados de la mente es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana o vanidosa, la mente reprobada, la mente cauterizada y la mente espiritual que está acorde con el pensamiento de Dios. Así que estaremos hablando en los próximos estudios a continuación sobre los estados de la mente. Amén. Bendiciones, bendiciones.